Hola amigos de Moy Apple, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar a transferir toda su información desde un iPhone viejito o anterior a su iPhone nuevo. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Ahora sí, veamos cómo se hace a continuación. Es importante que este debe tener por lo menos iOS 11 en adelante para poder hacer esto, y también se debe tener activado el Bluetooth. Bueno, vamos a ingresar a nuestro iPhone nuevo. Aquí vemos que en nuestro iPhone anterior nos sale un mensaje: configura tu iPhone nuevo, usa tu Apple ID para configurar tu iPhone nuevo. Démosle ahí en continuar, él automáticamente lo detecta y nos sale esta imagen que debemos escanear con nuestro iPhone anterior. La escaneamos y de esta manera él hará toda la configuración. Aquí nos pide que ingresemos el código de tu otro iPhone, el código numérico. Vamos a ingresarlo y nos saldrá que está configurando el iPhone. Esta es la opción que es mucho más rápida, con la cual podemos configurar el iPhone sin ningún problema y nos quedará tal cual teníamos la información en el iPhone anterior. Como ven, aquí nos sale un mensaje que activar tu iPhone podría tardar unos minutos. Debemos esperar, hay que tener paciencia. Y mientras tanto, el otro nos sale que finalizar en el iPhone nuevo. Mantén este iPhone cerca de tu nuevo iPhone mientras se transfiere la información. Debemos mantenerlos muy cerca para que toda la información se traslade sin ningún inconveniente. Aquí nos sale: el iPhone puede reconocer las 3 dimensiones de tus características rasgos faciales. Vamos a darle en continuar. Esto es para configurar el Face ID y procedemos a configurar nuestro rostro. Mueve la cabeza lentamente hasta que lo reconoce totalmente. El primer registro de Face ID ha finalizado. Seguimos con el segundo. Y listo, ha finalizado el segundo registro. Se confirmó Face ID. Démosle en continuar. Y aquí nos sale transfiriendo datos. Le damos continuar y configurando tu Apple ID. Aquí debemos aceptar los términos y condiciones y nos da las opciones. Convierte en tu iPhone nuevo, nos da aplicaciones y datos, configuración, conexiones. Le vamos a decir que sí, le damos continuar y aquí nos sale ya la información financiera. Le damos continuar también. Nos pide nuestro código de seguridad de nuestra información financiera. Le voy a dar agregar después esta tarjeta. Después configuro esta tarjeta. Y aquí ya nos sale transfiriendo datos. Esperamos que haga esta transferencia de información. Todo depende de la cantidad de datos que tengamos para trasladar, el tiempo que debamos esperar y configurar nuestro iPhone. Vemos que nos sale la misma información en ambos iPhones, transfiriendo datos a iPhone y transfiriendo datos a iPhone. Aquí me sale que es aproximadamente 14-16 minutos. Vamos a esperar.
Aquí nos salió que la transferencia ha sido realizada en nuestro iPhone anterior. Se transmitieron todos tus datos a tu otro iPhone y el otro se está reiniciando. Vamos a esperar a que lo haga y ya debe contener toda la información. Vale aclarar que durante este proceso es posible que también el iPhone nuevo les pida actualizar el sistema operativo a la última versión que haya disponible en el momento para cuando lo vayan a configurar. Aquí ya ha iniciado, vamos a deslizar hacia arriba y vamos a ver, nos dice que la restauración ha sido finalizada. Las aplicaciones y datos se continuarán descargando en segundo plano. Quiere decir que aún falta aplicaciones por terminarse de descargar y alguna información en cuanto a datos. Vamos a darle aquí acepto, términos y condiciones, acepto y restauración finalizada, le damos continuar. Aquí nos pregunta para agregar tarjetas de crédito o débito para Apple Pay. Si las tenemos lo hacemos. Vamos a darle continuar si lo queremos hacer de una vez o configurar después en Wallet. Vamos a darle después para luego hacerlo. Más adelante lo hago. Y aquí nos dice mejorar Siri editado, ayuda a mejorar Siri editado, permite compartir grabaciones de audio con Apple. Vamos a decirle, pues a mí realmente no me gusta compartir mi información privada, entonces le voy a decir que no. Esto supuestamente es para Apple mejorar Siri. Y aquí ya nos dice que te damos la bienvenida a tu iPhone. Vamos a deslizar hacia arriba. Y como ven, esta es la imagen que tenía en mi iPhone anterior. Y las aplicaciones pues están terminando de descargar. Vamos a darle aquí OK. Y ven que algunas están negritas, es porque las aplicaciones aún no se han descargado. Y esto es la información del correo electrónico. Ingresar nuestra contraseña. Debemos ingresar las contraseñas en la mayoría de las aplicaciones. Es importante hacer esto en cada aplicación. Y lo que son las redes sociales, usar el iPhone, compartir tu ubicación, vamos a decirle que sí. Y listo. De esta manera queda configurado el iPhone. Es simplemente esperar a que se termine de actualizar la información en cuanto a datos y aplicaciones. Pero como ven, es muy fácil. Inmediatamente terminamos, aquí nos da la opción de que en el iPhone anterior de borrar el iPhone de una vez. Ya es de nosotros decidir si queremos borrar todos nuestros datos o no. Ya es dependiendo del uso que le vamos a dar al iPhone anterior. Bueno amigos, espero les haya sido muy útil este video tutorial. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y me regalen un like en el video. Igualmente a que lo compartan en sus diferentes redes sociales y así me ayudarán a crecer mi canal. También a que me dejen sus comentarios en el video en la parte inferior. Hasta luego.